adelante. Muchas gracias. Muy bien, qué gusto poder estar aquí con ustedes. Hoy tengo un gran privilegio. Es el privilegio de hablarles acerca del gobierno presbiteriano. Y para empezar quisiera formular algunas preguntas. La primera es, ¿por qué razón deberíamos hablar de presbiterianismo? ¿Por qué sería importante hablar del gobierno presbiteriano para nosotros hoy? Vivimos en la era tecnológica. ¿No es esto un anacronismo religioso? ¿Por qué tomarnos el tiempo de tener una serie de conferencias sobre el presbiterianismo y en este momento particularmente sobre el gobierno presbiteriano? ¿No bastaría simplemente con saber que pertenecemos a la Iglesia de Cristo y eso ya sería una obviedad sin necesidad de algo más? ¿Qué de relevante deberíamos encontrar en este tema que nos convoque a nosotros esta noche? ¿Por qué prestarle atención a eso? Y pienso que no hay forma de responder a estas preguntas sin mencionar que esta forma de gobierno es una de las grandes herencias de la Reforma. Por esa razón, yo quisiera que en el contexto de estas conferencias estuviéramos muy reflexivos sobre lo privilegiados que somos al poder tener una herencia de esta naturaleza. Y por eso lo quiero invitar a que agradezcamos. Ore conmigo brevemente. Nuestro Dios, una vez más nos acercamos delante de tu trono con el propósito de solicitar mayor gracia. Nosotros hemos sido convocados para aprender, profundizar, echar raíces más hondas sobre el entendimiento de nuestra herencia presbiteriana. Ayúdanos, mientras caminamos por tu palabra, mientras revisamos los puntos que hay en ella acerca de este tema tan importante, para que seamos enriquecidos y podamos salir con la firme convicción de que, sin lugar a dudas, el gobierno presbiteriano es un regalo que tú le has dado a tu iglesia, que se haya arraigado profundamente en las Escrituras y que los desarrollos posteriores que hemos podido ver y que hoy en día nosotros disfrutamos son un don que tú nos has entregado en Cristo. Bendice nuestro tiempo esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando yo afirmo que esta forma de gobierno es una de las grandes herencias de la Reforma, yo no estoy implicando que la forma de gobierno presbiteriano hubiera surgido de ella. Yo me estoy refiriendo al hecho de que la Reforma tuvo la capacidad de rescatar para nosotros esta forma de gobierno que había quedado en olvido por muchos siglos. La iglesia estaba presa de un anacronismo. ¿Cuál era ese? El gobierno jerárquico del romanismo. Y por muchos siglos el presbiterianismo, que como lo vimos en la conferencia anterior, estaba arraigado en la Escritura misma, había sido diluido. Especialmente fue bajo la influencia de Juan Calvino que esto comenzó a suceder. En Ginebra, Calvino estableció un gobierno para toda la ciudad. Luego John Knox, que podríamos decir que es el padre del presbiterianismo, un sacerdote católico escocés que había tenido contacto con las ideas de la Reforma, fue el instrumento que Dios usaría para consolidar la iglesia presbiteriana en Gran Bretaña. En el año 1555 John Knox regresa a Escocia saturado de las ideas protestantes y de la forma de gobierno que él había aprendido en Ginebra con Calvino, e instauró en Escocia el presbiterianismo. Y una de las pruebas de fuego que esta forma de gobierno rescatada por Calvino y los demás reformadores magisteriales y John Knox fue el hecho de enfrentarse lamentablemente a la persecución por causa del rey Jacobo VI de Escocia, que quiso instaurar la forma de gobierno episcopal que era propia de la iglesia anglicana. Cuando Jacobo VI pretende hacer esto, quiere poner a toda la iglesia escocesa, que ya era presbiteriana, bajo un régimen. Luego vendría Carlos I, hijo de Jacobo, y él intentó obligar a la iglesia de Escocia a usar el libro de oración común de la iglesia anglicana,
Y esto terminó en que la iglesia escocesa presbiteriana apoyara la guerra civil en Inglaterra. Dadas todas estas circunstancias, la iglesia presbiteriana surge como una forma de gobierno plural, de naturaleza horizontal. Su contraparte, que era la iglesia anglicana, una iglesia con la que, si ustedes estudian la historia, van a darse cuenta que había pugnas permanentes. La iglesia anglicana era una iglesia episcopal que tenía una forma de gobierno piramidal y el monarca inglés era la cabeza de la iglesia. Como lo acabamos de ver en la conferencia anterior, es Cristo quien se proclama a sí mismo como el cabeza de la iglesia. Y es por esta razón, queridos, que el presbiterianismo es un rescate, un regresar a la Escritura. Y esta forma de gobierno termina siendo instaurada en Escocia, mientras que en Inglaterra se mantendría el anglicanismo como hasta hoy lo podemos ver. Mi intención el día de hoy es hacer un corto video con ustedes por la doctrina del gobierno presbiteriano. Y lo quiero hacer a través de tres aspectos clave. El primero es el origen del gobierno presbiteriano. Veremos un poco del sistema de gobierno a la luz de la conferencia que acabamos de ver con el pastor John. En segundo lugar, la forma del gobierno presbiteriano. Y en tercer lugar, la práctica del gobierno presbiteriano. Así que si usted no es presbiteriano, está en el lugar correcto para aprender. Y si usted es presbiteriano, es bueno que usted atienda, porque usted va a profundizar su comprensión del gobierno presbiteriano esta noche. Entonces déjeme hablarle un poco del origen del gobierno presbiteriano. Debemos afirmar, como lo vimos en la conferencia anterior, que el gobierno presbiteriano proviene de la Biblia y de toda la Biblia. Vimos algunos pasajes en el Antiguo Testamento y otros en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, ya muy temprano, nosotros podemos hallar las semillas del gobierno presbiteriano a través de los consejos de ancianos que eran llamados para gobernar los pueblos en la antigüedad. Si usted se remite, por ejemplo, a Génesis 57, se hace referencia a los ancianos del faraón. Este era un consejo que ayudaba a Faraón a gobernar Egipto. Números 22:4 menciona a los ancianos de Madián, refiriéndose a una forma de gobierno que ya existía. Así que la forma de gobierno plural, a través de hombres que llamamos ancianos por considerarlos sabios, por considerarlos entrenados, idóneos y capaces, es demasiado antiguo. Y aquí vienen los dos pasajes que el pastor John nos tocó: Éxodo 18:19 al 27 y Éxodo 24. Dos pasajes que ya revisamos. En Éxodo 24 ocurre algo particular. Y lo que ocurre es que Dios mismo avala la forma de gobierno plural que Jetro le había aconsejado a Moisés implementar en Israel, para que él no se desgastara llevando a cabo todo el proceso judicial frente al pueblo de Israel cuando ellos venían a ser juzgados. En el capítulo 24 del Éxodo encontramos lo siguiente: versículos 1 y 2 y luego 9 al 11. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. El contexto de este pasaje es el sello del pacto mosaico. Los 4 capítulos, desde el capítulo 20 al capítulo 24, son los capítulos tal vez más importantes del libro del Éxodo. Y aquí vemos cómo finalmente, a través de una cena, que es como se sellaban finalmente los pactos, Dios llama a los ancianos a venir delante de él y dejar sellado el pacto. Versículo 9 dice lo siguiente: y subiendo Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel vinieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Así que no es difícil darnos cuenta que el Antiguo Testamento sentó las bases para un gobierno plural y conformado por hombres. En el Nuevo Testamento vemos varios desarrollos. Ya vimos lo que sucedía con el Sanedrín. Es una forma de gobierno que se desarrolla predominantemente durante el periodo intertestamentario, basado en lo que venía ocurriendo justamente antes del exilio, y podemos notar cómo el Consejo de Ancianos termina conformándose con 72 ancianos, al igual
en el pasaje de Éxodo. Esta es una corte suprema, podríamos llamarlo así, de la ley judía, y allí se halla plenamente establecido, basado en las instrucciones recibidas por Moisés, el gobierno plural. Luego nosotros hallamos otra forma de gobierno similar, pero en la iglesia primitiva. El Sanedrín era el gobierno judío, pero luego en la iglesia encontramos una forma de gobierno muy similar a esta, en donde no es un solo hombre en quien recae la responsabilidad de gobernar, cuidar y dirigir la iglesia, sino sobre una corte conformada por varios ancianos. Entonces lo que podemos decir hasta este punto es que el gobierno presbiteriano se basa en este modelo de la iglesia primitiva que se encuentra en el Nuevo Testamento. Si repasamos un poco los pasajes que encontramos en el Nuevo Testamento, no es difícil ver que las iglesias particulares o locales, como las solemos llamar, eran gobernadas por un grupo de ancianos o presbíteros que eran primero reconocidos por la congregación y que tenían la función de enseñar, pastorear, supervisar y disciplinar al pueblo de Dios. Eso ya lo encontramos claramente en el Nuevo Testamento. Permítame mencionar algunos pasajes que creo que usted podría profundizar posteriormente. Hechos capítulo 14, versículo 23. Escuché lo que hacen los hermanos en Listra. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Lo que está relatando el pasaje no es otra cosa que un acto de ordenación por el cual los hombres que Dios ha llamado a que gobiernen la iglesia son reconocidos por la iglesia misma y son dedicados a la obra del ministerio. En el capítulo 20 del libro de los Hechos hay una escena realmente conmovedora. El apóstol Pablo se va a despedir de los ancianos de la iglesia más importante del Nuevo Testamento, la iglesia de Éfeso. Y al despedirse de ellos, lo que encontramos es a Pablo convocando a los ancianos a la ciudad de Mileto para darles instrucciones finales sobre cómo ellos deberían desarrollar su tarea después de su partida, porque él estaba seguro de que no volvería a verlos. Pablo se está yendo. Él sabe que pronto será sacrificado como un mártir. Así que Pablo se está despidiendo de los ancianos de esta iglesia en la que he pasado mucho tiempo trabajando. Hay otros pasajes, Filipenses 1:1, Primera Epístola a Timoteo 3, del 1 al 7, 5, 17 al 22, Tito, capítulo 1, versículos 5 al 9, Primera Epístola de Pedro 5, del 1 al 4, todos pasajes en donde siempre hay una mención a un consejo de ancianos. Entonces vemos que los ancianos se reunían en concilios o asambleas para tratar asuntos doctrinales. Y el primer concilio de la iglesia se encuentra en Hechos 15, como lo mencionó el pastor John en la conferencia anterior. Este es un concilio, una reunión de ancianos en la que se iban a resolver una serie de conflictos que estaban viniendo a las iglesias que eran predominantemente judías, pero que ahora estaban recibiendo gentiles en su interior. Y los conflictos que surgen tienen que ver con cómo vamos a recibir a los gentiles que vienen a sujetarse a la iglesia que predominantemente había sido compuesta por judíos y por tanto estaban estableciendo normas como la circuncisión o tener una dieta cuidadosa por causa de la ley judía. Cuando todos estos conflictos comienzan a surgir, lo que la iglesia hace es convocar un gran concilio. Llaman a los ancianos de todas las iglesias y vienen los apóstoles, se reúnen y comienzan a tener una serie de deliberaciones para poder resolver los problemas que hay al interior de la iglesia. Entonces no es difícil, hermanos, darnos cuenta que sin lugar a dudas, cuando hablamos de la forma de gobierno presbiteriano, se halla arraigada en la Biblia, no es una novedad. Lo que vemos también es los términos que usa la Escritura para referirse a los hombres que componen estos concilios o estos consejos de ancianos o asambleas. Encontramos términos como anciano, obispo, pastor, y se usan indistintamente. Pareciera que son sinónimos y se pueden intercambiar sin ningún problema. Entonces lo que encontramos es, número uno, no hay jerarquía entre ellos. Usted puede leer a Pedro hablándole a los ancianos de la diáspora y diciéndoles: yo anciano con ustedes. Pedro se pone en el mismo nivel de los demás ancianos, aunque él era un apóstol. Entonces hay una gran claridad sobre la ausencia de una jerarquía. Más bien hay igualdad de autoridad y de responsabilidad.
Entonces aquí hay una afirmación que podemos hacer muy clara. El gobierno presbiteriano afirma que el único jefe o cabeza de la iglesia es Cristo y que los ancianos son sus representantes o siervos. Así que cuando hablamos de los orígenes del gobierno presbiteriano, creo que queda bastante claro a la luz de la palabra de Dios que, sin lugar a dudas, el gobierno presbiteriano está expresado. Ni siquiera llegamos a él por inferencia, llegamos a él porque es explícito en las Escrituras. Ya vemos entonces el origen. Quiero que pasemos a nuestro segundo punto rápidamente, y es la forma de gobierno presbiteriano. ¿De qué manera entonces se organiza este tipo de gobierno? El gobierno presbiteriano, que ha sido desarrollado a partir del modelo bíblico, por supuesto, primero hay que decir que se organiza en diferentes instancias, y son instancias que además son representativas y conciliares. Voy a explicar esos términos. Es de tipo plural, no jerárquico. ¿A qué me refiero cuando yo afirmo que es un gobierno que se organiza en diferentes instancias? Una de las cosas que usted va a encontrar en el gobierno presbiteriano es que hay consejos de ancianos que tienen diferentes ámbitos de autoridad. Esa es una cosa que usted debe entender. Estos gobiernos de ancianos son representativos, es decir, representan a la iglesia. Y en segundo lugar, son conciliares. Buscan entrar en concilio con otros ancianos que no propiamente deben pertenecer a la iglesia particular para poder dirimir asuntos de doctrina o de comportamiento. La forma de gobierno es representativa y tiene 5 partes. Así que vamos a profundizar un poco en estas. La primera parte de este gobierno representativo es la iglesia. La iglesia es el reino visible de gracia que el Señor ha establecido a través de su propia entrega en la cruz. La segunda parte son sus miembros, quienes pertenecen a este reino visible de gracia. Y la afirmación que encontramos en nuestro libro de orden, del cual les hablaré dentro de un momento, es que las personas de toda nación y sus hijos que hacen una profesión de fe en Cristo y prometen obediencia a las leyes de Cristo, ellos son miembros de esta iglesia. Entonces fíjese que como iglesia presbiteriana nosotros entendemos que tenemos un vínculo con toda la iglesia de Cristo, y por eso afirmamos la catolicidad de la iglesia. Ahora note que uso el término catolicidad. Nosotros debemos hacer una distinción entre el catolicismo romano y el catolicismo. La catolicidad se refiere a la universalidad de la iglesia. Nosotros no somos una novedad en medio de la historia. Reconocemos las diferentes tradiciones históricas de la iglesia cristiana y con ellas caminamos juntos sin ningún inconveniente, salvo aquellos elementos en los que nosotros afirmamos que la verdad no puede ponerse en juego. Así que la iglesia presbiteriana es una iglesia que entiende su naturaleza católica en ese sentido. La tercera parte de esta forma de gobierno representativa son sus oficiales. Cristo ha legado poder en la iglesia, y ese poder lo ha delegado a través de quienes han de administrarlo, y estos que han de administrarlo son sus oficiales, que son de 2 clases. Tenemos los diáconos y tenemos los ancianos. Los ancianos tienen 2 órdenes. Está el orden de anciano docente, que es lo que usted conoce como un pastor, como en mi caso. Yo me dedico a enseñar y a predicar el evangelio. Y están los ancianos gobernantes. ¿Cómo funciona esto dentro del gobierno presbiteriano? Los ancianos docentes, como yo, no pertenecemos a una iglesia, pertenecemos a un presbiterio. Mi membresía no está en la Iglesia Cristiana Reformada de Florida Blanca. Mi membresía está en el presbiterio andino de la Iglesia Evangélica Presbiteriana Reformada de Colombia. Allí está mi membresía. Pero los ancianos gobernantes sí son miembros de las iglesias locales, de las iglesias particulares. ¿Por qué? Porque nosotros representamos al presbiterio frente a la iglesia, y ellos, los ancianos gobernantes, representan a la iglesia ante el presbiterio. Así que allí hay una distinción bastante clara. Un cuarto elemento del gobierno representativo presbiteriano son sus cortes. En nuestra denominación tenemos 3 cortes. Primero, el consistorio. El consistorio es la máxima autoridad en una iglesia particular. El consistorio está compuesto por todos los ancianos de esta iglesia y
los ancianos docentes de esta iglesia que pertenecen al presbiterio. En este caso, por ejemplo, en la iglesia reformada, cristiana reformada de Florida Blanca, tenemos dos ancianos. Está el hermano Gonzalo. El hermano Gonzalo es el anciano gobernante de nuestra iglesia. Y estoy yo, soy un anciano docente. Yo represento el presbiterio para la iglesia y el hermano Gonzalo representa la iglesia ante el presbiterio. Y este mismo patrón se repite en todas las iglesias. Entonces está el consistorio. Esta es la corte de máxima autoridad en una iglesia. En segundo lugar tenemos el presbiterio. Entonces, consistorio, iglesia particular. Presbiterio. El presbiterio está conformado por los ancianos, docentes de todas las iglesias y un anciano gobernante de cada iglesia. Así se conforma un presbiterio. Nosotros pertenecemos al presbiterio andino de la IREP. Así que todos los ancianos docentes de todas las iglesias de esta región y un anciano gobernante de cada una de estas iglesias conforman el presbiterio andino. Y en tercer lugar tenemos la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es la reunión de todas las iglesias en representación de sus ancianos y gobernantes y docentes. Hay otro elemento que en Colombia no lo usamos, que es el sínodo. Tal vez si en algún momento crecemos tanto como para que tengamos sínodos, habrá un sínodo que estaría entre el presbiterio y la Asamblea Nacional. Es así como está organizada nuestra denominación. Finalmente, el quinto elemento de este gobierno representativo son las órdenes. ¿Eso qué significa? El hecho de que la iglesia tiene la potestad de apartar para el sagrado oficio del ministerio a los hombres que Dios llama. Entonces, un gobierno representativo presbiteriano tiene 5 partes. La primera, la iglesia. La segunda, sus miembros. La tercera, sus oficiales, que son de 2 clases, diáconos y ancianos. Y los ancianos de 2 órdenes, ancianos docentes y ancianos gobernantes. La cuarta, sus cortes, que son 3, consistorio, presbiterio y asamblea nacional. Y quinto, sus órdenes. La iglesia ordena, aparta a sus ministros y los consagra para el servicio ministerial. Quiero que veamos un caso bíblico, así que lo invito a que abra su Biblia. Este es el libro de los Hechos, en el capítulo 20. Hechos capítulo 20. Esta es la despedida de Pablo en Mileto, versículo 17. Escuche, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. A quien Pablo recurre es a los ancianos. Pablo no llama a toda la iglesia, llama a quienes representan la iglesia. Lo que vemos aquí es la materialización del gobierno presbiteriano. ¿Cómo se materializa este tipo de gobierno en este pasaje? Primero, Éfeso es la iglesia modelo del Nuevo Testamento, ella es la más importante. Los ancianos de la iglesia que tienen los antecedentes que ya vimos en el Antiguo Testamento y también en el Sanedrín judío son los ancianos a los que Pablo está llamando. Ahora, Cristo le ha dado un valor fundamental a este gobierno, que es el que va a proseguir la herencia posapostólica. Entonces Pablo no está llamando a los demás apóstoles, está llamando a los ancianos que han sido constituidos, en este caso en la iglesia de Éfeso, para que vengan a recibir sus instrucciones finales. Instrucciones que tienen que ver con la autoridad que Cristo ha conferido en Mateo 16. Recuerda el pasaje en donde Cristo ha hablado acerca de la autoridad de la iglesia y las llaves del reino de los cielos. Allí Cristo le estaba entregando la autoridad a la iglesia en cabeza de sus apóstoles, que luego es delegada en los ancianos. Y vemos el ejemplo que acabamos de tocar del concilio de Jerusalén. Este modelo es el que se comienza a replicar en todas las iglesias del Nuevo Testamento. Y Éfeso tiene ese mismo modelo que nosotros acabamos de describir. ¿Cuáles son los requisitos y el desarrollo de este gobierno? Fíjese entre los versículos 18 y 25. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado en un espíritu, voy a Jerusalén, a saber
sin saber, perdón, lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Acá está el carácter, la enseñanza y la dirección. ¿Cuáles son los requisitos para que un gobierno presbiteriano sea establecido? Que sus hombres, aquellos que van a ser apartados, tengan estas cualidades. Carácter, sean capaces de enseñar y puedan dirigir. Pablo le estaba mostrando a los ancianos de Éfeso que él había sido ejemplar en medio de ellos. Segundo, que él nunca rehuyó, nunca evitó o eludió el enseñar la verdad, nunca. Y hay una meta propuesta. Así que el gobierno presbiteriano tiene estos principios. Podemos extractar de aquí 4 principios clave. Se los menciono. Primero, Cristo como cabeza de su iglesia ha establecido la forma de gobernar su glorioso cuerpo. Lo acabamos de ver en la Escritura. 2. Cristo como soberano de su iglesia ejerce su autoridad mediante su palabra. 3. Cristo como rey de su iglesia le ha otorgado poder a sus oficiales. Esto es importante. Los oficiales han recibido en delegación la autoridad de Cristo para gobernar su iglesia. Y finalmente, Cristo como Señor de su iglesia determinó que el ejercicio del gobierno de su iglesia se lleve a cabo a través de órganos representativos. Note que Pablo no está tomando decisiones por sí solo. Él está hablando con los ancianos, está caminando con otros hombres con los cuales está dirigiendo la iglesia. No es una decisión unilateral, de ninguna manera. Ahora déjenme hablarle acerca de la práctica del gobierno presbiteriano en tercer lugar para ir terminando. ¿De qué manera nosotros podemos ver la autoridad en medio de una iglesia presbiteriana? La autoridad en la iglesia presbiteriana viene en 3 pasos importantes. Esta es una cosa que usted debe tener muy clara. La máxima regla de autoridad, de fe y de conducta en la iglesia es la palabra de Dios. Y acabamos de decir que uno de los principios es que Cristo gobierna su iglesia a través de su palabra. Así que la palabra de Dios es la máxima autoridad. Número 2, la confesión de la iglesia. Cómo la confesión expresa las verdades. Ese es el mismo patrón que usaron los ancianos en el concilio de Jerusalén y que Pablo está usando aquí. Pablo le está recordando a los apóstoles a los ancianos su carácter y les está mostrando cómo deben dirigir la iglesia. Lo está haciendo a través de estos principios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Máxima autoridad. En segundo lugar, ¿qué dice nuestra confesión de fe? La confesión de fe es autoritativa porque ella expresa lo que la palabra de Dios dice. Y cuando la confesión de fe deja de expresar lo que la palabra de Dios dice, deja de ser autoritativa. Pero mientras lo haga fielmente, es autoritativo. Entonces tenemos la palabra de Dios, tenemos la confesión de fe y en tercer lugar, el consejo de los ancianos guiado por las otras 2. La pregunta aquí es cómo los ancianos aplican esto. Entonces fíjese, tenemos 3 niveles. La palabra de Dios, la confesión de fe y el consejo de los ancianos. Cada uno se sujeta a la otra. El consejo de los ancianos se sujeta a la confesión, que a su vez se sujeta a la palabra que proviene de Cristo, quien es la cabeza de la iglesia. Esa es la manera en la que el gobierno presbiteriano procede. En la práctica del gobierno presbiteriano hay 3 asuntos que quiero dejarle claro. ¿Cómo es que el gobierno nos beneficia en la práctica? ¿Por qué razón tendríamos que ser presbiterianos? ¿Qué beneficios tenemos? Número 1. El gobierno presbiteriano promueve la participación y la representación de los miembros de la iglesia en las decisiones que afectan la vida y la misión de la comunidad. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo es que la iglesia participa a través del gobierno presbiteriano? La iglesia lo hace porque los ancianos primero son reconocidos por la iglesia. Por esa razón, si usted ha asistido a una iglesia como la nuestra durante bastante tiempo, cada vez que se presenta un candidato, su labor como miembro de la iglesia es supervisar la conducta de esta persona.
y evaluar si esta persona efectivamente cumple con los requisitos necesarios para poder ser un anciano o un oficial de la iglesia en el caso de los diáconos. Entonces, la iglesia participa al reconocer quiénes van a realizar la labor de administrar los bienes del Señor. Y los ancianos representan a la iglesia ante los concilios o ante los cuerpos de gobierno superiores, como el presbiterio o la Asamblea Nacional, donde ellos pueden expresar sus opiniones y pueden votar sobre asuntos de interés común para la iglesia. De la misma manera que ustedes han votado cuando uno de nosotros va a ser ordenado, nosotros votamos también por los asuntos de la iglesia cuando vamos a los presbiterios. En la reunión del presbiterio votamos por asuntos importantes. Votemos por tal cosa. ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? ¿Sí o no? Votamos. Lo mismo sucede en la asamblea. Segundo, el gobierno presbiteriano fomenta la unidad y la comunión entre las iglesias que comparten una misma confesión y el mismo orden eclesiástico. Nosotros no caminamos como iglesias independientes. Aquí tenemos por lo menos 4 iglesias representadas. Acá está la iglesia de Bucaramanga, está la iglesia de Piedecuesta, la iglesia de Girón y la iglesia de Florida. Hay 4 iglesias representadas en este lugar. Con esto podemos ver que no caminamos solos. Caminamos en conjunto con otras iglesias que a su vez tienen un cuerpo local que los gobierna. Y ese cuerpo local que los gobierna trabaja junto con los demás ancianos de las otras iglesias. Es así como sucede. Entonces, ¿me escuchan? Ahí. ¿Me escuchan? ¿Se oye bien? Más o menos. Ojo. ¿El otro sonaba mejor? Es que está sin batería. Es que está sin batería. Ahí. ¿Sí? Voy a hacer un poquito más de esfuerzo, ¿sí? Bueno. Les decía que el gobierno presbiteriano fomenta la unidad y la comunión entre las iglesias que comparten una misma confesión de fe y el mismo orden eclesiástico. Las cortes superiores, como el presbiterio o la Asamblea Nacional, ayudan a coordinar, a supervisar y a apoyar el trabajo de las iglesias particulares. Es bueno pertenecer a un presbiterio porque desde el presbiterio traemos iniciativas que ayudan, promueven el bienestar de la iglesia. Y esas cortes también facilitan el diálogo y la cooperación con otras iglesias. A través de los presbiterios podemos establecer alianzas con presbiterios en otros países, por ejemplo. Podemos traer misioneros de otros países, podemos traer hombres que vengan a enseñarnos desde seminarios, por ejemplo. Es por causa de los presbiterios que podemos lograr este tipo de cosas. Y en tercer lugar, el gobierno presbiteriano respeta la autoridad de la Biblia como la norma suprema de fe y reconoce que Cristo es la cabeza de la iglesia. Esto es fundamental. En el caso bíblico que nosotros estamos revisando en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, cuando Pablo se está despidiendo, él le dice a los ancianos 4 cosas clave. Primera, ustedes van a enfrentar peligros. Versículo 29 y 30, escuche lo que dice. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo tiene una certeza: la iglesia va a enfrentar peligros. No es una sorpresa para nosotros que enfrentemos peligros de fuera, lobos externos que buscan destruir la iglesia, o peligros de dentro, cabras infiltradas que buscan desviar al rebaño. Pablo tiene esta certeza. La novedad no es que eso pase, la novedad es que la iglesia no esté preparada para enfrentar tal fenómeno. En segundo lugar, Pablo les dice cuál es el remedio. Versículo 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no es cesado amonestar con lágrimas a cada uno. El remedio frente a los peligros es la vigilancia. La palabra vigilancia es precisamente la palabra que se usa para hablar de la tarea que tienen los ancianos. Episcopos, los que supervisan, los que vigilan, ellos son los responsables. Así que Pablo le está enseñando a los ancianos cómo pueden combatir los peligros a los que la iglesia se enfrenta. Y en tercer lugar, la certeza del cuidado divino. Versículo 32, escucha lo que dice. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados.
La confianza de Pablo no está en que los hombres que él ha ordenado, en que los hombres que son ancianos en la iglesia van a hacer bien la tarea. La confianza de Pablo está en Dios. Él sabrá cuidar de su iglesia. Eso es lo que Pablo está diciendo. Así que Pablo está sumamente tranquilo. Dios es fiel en cuidar de su pueblo. ¿Cómo? Por la administración de su palabra, bajo el cuidado que él mismo ha ordenado, el cuidado de los ancianos, su gobierno. Así que, queridos, estar bajo el gobierno presbiteriano, por la gracia de Dios, es estar bajo la buena cobertura del Señor para su iglesia. Eso significa tener un gobierno presbiteriano. Fíjese cuáles son los efectos de este gobierno, versículo 33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Pablo está haciendo ejemplo de sobriedad, de diligencia y de misericordia. Sobriedad, ¿por qué? Yo no codicio nada, soy sobrio. De diligencia, ¿por qué? Trabajo diligentemente. De misericordia, ¿por qué? Ayudo a los necesitados. Los efectos de un buen gobierno presbiteriano es la producción de hombres con características como estas. Finalmente, queridos, el glorioso cuerpo de Cristo no es glorioso porque tiene hombres gloriosos. El glorioso cuerpo de Cristo es glorioso porque tiene un rey glorioso. Es Él el que le da gloria a su iglesia. Es en virtud de su cabeza que la iglesia es gloriosa, no en virtud de sus oficiales. La gloria de la iglesia no proviene del corazón de la iglesia, sino de la cabeza de la iglesia. Ese es Cristo. Es de allí que se deriva la grandeza del cuerpo de Cristo. Así que nosotros haremos muy bien en desear, trabajar y ser muy diligentes en promover, vivir y desarrollar el modelo de gobierno bíblico que se nos enseña. Es lo mejor que podemos hacer. Así que, dado que Cristo es la cabeza de la iglesia y ha sido Él quien ha establecido esta forma de gobierno que debe ser implementada en medio de su cuerpo, nosotros debemos gozarnos en esas verdades. Hoy que hemos aprendido 3 cosas muy fáciles. El origen del gobierno presbiteriano se encuentra en la Escritura. La forma de gobierno presbiteriano: plural, horizontal, no jerárquico, no monolítico, no. Como decía nuestro hermano Edwin, sí, nosotros somos monobispales. ¿Por qué? Porque el obispo de nuestra iglesia es Jesucristo, la cabeza invisible de su iglesia. Pero aquí somos plurales, horizontales. Y tercero, la práctica del gobierno presbiteriano. Dios bendiga nuestros esfuerzos aquí en Santander y en todo el país para que el presbiterianismo, que tenemos la firme convicción que es la forma bíblica de gobernar la iglesia, crezca como lo he estado haciendo. Ore conmigo, hermano. Agradezcamos. Señor, muchas gracias porque el gobierno presbiteriano es una bendición para tu pueblo. Nosotros disfrutamos